Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alex Toro en moto. Y hoy les voy a enseñar cómo picar una moto o cómo cangurear o cómo hacer un wheelie. Les voy a explicar cómo hacer el wheelie en una moto de caja manual y de caja semiautomática. Entonces nos ponemos el casco y vamos a aprender. En las motocicletas de caja manual disponemos de clutch, entonces procedemos a enclochar y meter primera. Cuando ya tengamos el cambio engranado, entonces revolucionamos la motocicleta y lo que vamos a hacer es soltar el clutch de esta manera. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer es lo que les acabo de mostrar: acelerar y soltar el clutch y jalar un poquito la moto, pero no se les olvide tener siempre el pie en el freno trasero. En caso de que la moto se les pare mucho, lo que van a hacer es presionar el freno fuerte, que la moto va a bajar de tal manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en primera la moto, aceleramos el cuerpo adelante y soltamos el clutch y aceleramos y botamos nuestro cuerpo hacia atrás. ¿Listo? Una vez controlemos esto, ya intentamos hacer lo mismo pero con los dos pies arriba. Solo levantarla y bajarla con el freno trasero para que este movimiento se nos vuelva algo mecánico, que lo hagamos sin pensarlo. Una vez ya nos sintamos seguros de que podemos presionar el freno cuando la moto se nos levante, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer lo mismo y vamos a tratar de acelerar un poquito más y bajarla con el freno. Así podemos ir andando una distancia determinada y ponemos esto en práctica hasta que ya podamos andar lo que queramos. Hacemos esto y ya cuando nos sintamos más seguros y preparados, ya podemos ir metiendo los cambios, ir frenando y seguir andando la distancia que queramos. Como yo. En las motos de caja semiautomática como lo es la Krypton, la Best, la Honda C90, no tienen clutch. Entonces de igual manera podemos hacer wheelie. Metemos primera, presionamos un poco el cambio y revolucionamos, y entonces hacemos lo mismo, el mismo movimiento del cuerpo y ya, y soltamos y la moto se nos va a parar. A la hora de picar la moto tenemos que tener una sinergia entre acelerar y frenar. Vamos acelerando un poquito y a medida que se nos va levantando la moto frenamos un poquito y volvemos a acelerar y volvemos a frenar, así hasta que controlemos muy bien este movimiento. Espero les sirva este video. Cualquier duda me preguntan, estoy abierto a responderles las dudas que tengan y a explicarles lo que quieran aprender.
Es un gusto para mí, Alex Toro en moto. Suscríbanse, compartan y denle like y mucho apoyo a los videos. Gracias.